Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, soy la doctora Laura Hernández y les doy la más cordial bienvenida a las actividades académicas de Redesim en este nuevo año 2022. El día de hoy nos acompaña la doctora Alba Brenda Daniel, que es coordinadora de investigación del Departamento de Integración en la Facultad de Medicina de la UNAM, y la doctora Vianey Barona Núñez, que es coordinadora de educación continua también en el mismo departamento. Ambas con amplia experiencia en la simulación clínica, con diferentes certificaciones en la misma disciplina. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el paciente estandarizado. El paciente estandarizado es uno de los elementos importantes en las actividades de simulación. Bienvenidas. Ok, pues este es un tema muy relevante y ha cobrado pues mayor auge en los últimos años a partir de la pandemia. Creo que es una situación muy importante en la que la simulación clínica viene cada día posicionándose como una técnica o estrategia para el desarrollo de habilidades clínicas en la educación médica. Pero ¿cómo podemos definir a un paciente simulado? Bueno, me gustaría comentarles que el paciente estandarizado o paciente simulado son todas aquellas personas que están formadas o que están capacitadas para representar un cuadro clínico, una enfermedad, ¿sí? Estas personas pueden ser propiamente un paciente que está enfermo y que va a simular alguna de las complicaciones o síntomas de la enfermedad, o puede ser una persona sana que va a simular una enfermedad y que siempre van a intervenir en actividades de educación, en actividades de formación, tanto de pregrado como de posgrado, o de otro tipo de cursos de educación continua. Muy bien, gracias, doctora Vianey. Ahora, una de las preguntas es cómo surge el paciente estandarizado, cómo se va involucrando en esas actividades de simulación. Bueno, el paciente estandarizado tiene ya varias décadas que se ha implementado en la educación médica. Empezó hace pues ya varios años, en 1964, justamente es un neurólogo que fue David Siegel. Él implementaba algunas actividades con sus residentes en la clínica, hacía actividades de interrogatorio, de exploración física, veía el pensamiento clínico, pero esto lo hacía frente a pacientes. Entonces, él se dio cuenta que había una necesidad porque el paciente incluso tenía diversos cambios de comportamiento o de su mismo padecimiento, al ver que varios residentes de manera repetitiva practicaban estas habilidades. Entonces él dijo, no puedo hacer esto porque voy a cambiar la sintomatología o el cuadro clínico de mis pacientes. Y fue así que surgieron los pacientes estandarizados en esa década. Posteriormente fueron, haciéndose otras aportaciones, justamente, por ejemplo, del término, ¿no? Pasaron a ser pacientes simulados. Esto fue, si no me equivoco, en la Universidad de Denver, que justamente fue un doctor quien implementó mujeres que eran entrenadas para interpretar mamás de niños que estaban graves, ¿no? Con una enfermedad grave. Y justamente él implementó otros roles del paciente estandarizado que ahora utilizamos en educación médica. Ok, muchas gracias, doctora Brenda. No, pero, por ejemplo, escucho que se refieren al paciente con dos términos, paciente simulado es paciente estandarizado, ¿es lo mismo? Sí, bueno, inicialmente se estableció al paciente estandarizado porque se hacía una capacitación para que representara
fielmente o lo más realista posible, tanto en el aspecto físico como emocional, a una enfermedad de un paciente, ¿no? Pero después surgen varios grupos como el que mencionó de la Universidad de Denver, pero también la doctora Debra Nestel hace mucha énfasis de hablar de paciente simulado más que estandarizado, porque al hablar de estandarizar, hablan de objetos, de cuestiones y no vivos, pues. Y aquí el Materiales. paciente, exactamente, el paciente es un humano que no se estandariza su calidad, sino que es un paciente simulado. Entonces, ella se enfoca más en este aspecto de utilizar mejor el término de paciente simulado que estandarizado. Sin embargo, en el mundo de la simulación es muy común encontrar ambos términos, ¿no? Pero hacemos referencia a este. Es importante Oh, que cada institución pues defina cuál es el término que va a aplicar. ok, pero hace referencia a lo mismo, ¿no? Exactamente, Al mismo personaje. sí, hace referencia a lo mismo. Y, por ejemplo, doctora Vianney, ¿quién puede asumir el rol de un paciente simulado o estandarizado? Bueno, actualmente cualquier persona puede asumir este papel, siempre y cuando esté capacitado para esto, se forme para ser un paciente estandarizado. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas, ciertos códigos de ética para desempeñarte como paciente estandarizado. Estas normas o estos códigos de ética se establecen por la Sociedad Americana de Paciente Estandarizado, la ASPE, y esta sociedad ha desarrollado o ha descrito diferentes normas para poder desarrollarse como paciente estandarizado. Entonces, cualquier persona, sea dentro del área de la salud, fuera del área de la salud, joven, paciente de mayor edad, pacientes niños, que es un poquito más complicado con los niños, ¿no? Pero en general, cualquiera que esté formado adecuadamente y que conozca el por qué se va a desarrollar esta actividad con simulación. Mínimo tienen que conocer objetivos de aprendizaje, la población a la que va dirigida y un poco del diseño de esta simulación. Entonces también tiene que Ok, estar empapado de algo de simulación. muy bien. Ahora, ya una vez formado este personaje, ¿qué funciones puede desempeñar en una actividad de simulación? ¿Trabajan en qué actividades entran en los escenarios y qué funciones realmente desempeñan? Y bueno, las funciones pueden ser varias. Una de ellas es interpretar como tal un padecimiento, que es como lo principal que pueden hacer. Puede ser incluso definir o más bien expresar de manera adecuada un padecimiento para que el alumno pueda hacer un interrogatorio dirigido. Puede manifestar algunas cuestiones físicas para que haga una exploración física e identifique datos que lo ayuden a un diagnóstico. Puede practicar habilidades también de comunicación con los alumnos, de trabajo en equipo. También puede favorecer un ambiente seguro para que el alumno aprenda, ¿no? Y eso es algo importante. Y también, claro, da seguridad al mismo paciente en este tipo de actividades. Otra de las actividades que puede realizar es favorecer las discusiones, ya sea a través de una realimentación o bien, si está más capacitado, a través de un debriefing. Y Ok. también es importante que a veces participa en los procesos evaluativos. Puede emitir una valoración del mismo alumno y esto, bueno, ya tendría otras implicaciones, ¿no? Ok, entonces entiendo que un paciente simulado, estandarizado, puede desempeñar diferentes funciones dependiendo del grado de capacitación que obtenga, ¿no? Desde una interpretación de un paciente con cierto padecimiento hasta convertirse en un facilitador, interviniendo en una realimentación, incluyendo haciendo un debriefing. ¿Pueden hacer evaluación los pacientes estandarizados, simulados? Sí, sí, usted resume muy bien estos aspectos de las funciones y de los roles. Como bien lo dijo, es algo muy importante y que queremos que todos nuestros amigos que están escuchándonos quede claro.
no cualquiera puede ser un paciente simulado para ser o fungir el rol de evaluador, ni tampoco cualquiera puede ser paciente estandarizado y tener el rol de realimentador. Para esto tienen que tener ciertas habilidades y cierta capacitación. Entonces, cuando digo que cualquiera puede ser paciente estandarizado, sí, para representar una enfermedad, cualquiera lo puede representar. Pero cuando hablamos del rol y funciones específicas, ahí sí hay que capacitar muy bien a este paciente estandarizado. Tiene que ser un educador, por ejemplo, que conozca de evaluación para que funja el rol de evaluador, o tiene que ser un educador en simulación o una persona capacitada en simulación para que pueda otorgar un debriefing adecuado y que el estudiante favorecer el aprendizaje del estudiante. Esos son puntos que sí quisiera que quedaran claros. Ok, entonces esto obviamente cobra relevancia muy importante la formación que recibe este paciente simulado estandarizado. ¿Nos podrían hablar algo de esto, de la formación? Sí, de hecho va ligado justamente con lo que acabamos de comentar. Se pueden hacer convocatorias abiertas para solicitar a aquellas personas que deseen formar parte de este grupo de pacientes simulados y hacer como un perfil de cada uno de los pacientes que podemos tener para determinados padecimientos. Esto también tiene otras implicaciones. Porque una vez que se lanza la convocatoria, vamos a decir, ok, a lo mejor tengo un médico, ¿no? El médico sabemos que a lo mejor va a lograr una mejor interpretación del paciente y va a tener como los objetivos a lo mejor más claros. Tal vez no. Entonces tendríamos que capacitarlo. Pero es diferente a que si tengo a quien les gusta una licenciada en computación, ¿no? Sin demeritar, solamente es un ejemplo que también son personas que pueden desempeñarse bastante bien, pero y que pueden tener esta intención de participar en este tipo de actividades. Se les capacita con mayor detalle y se les perfila para a lo mejor tener unos objetivos ligados a resultados de aprendizaje con determinado escenario de simulación. Esto también implica que tengamos en mente a quienes vamos dirigidos nuestro programa académico y en qué momento de la licenciatura o bien ya sea posgrado vamos a implementar este tipo de actividades, ¿no? Doctora Vianney, ¿quiere agregar algo? Sí, respecto a esta convocatoria, pueden existir diferentes formas de convocar. Por ejemplo, tú puedes hacer una convocatoria general para que cualquiera que esté interesado en formarse como paciente estandarizado se inscriba. Y tú de esa convocatoria, pues haces un registro. Y puede ser que te lleguen pacientes, ya pacientes realmente con enfermedades reumatológicas o pacientes sanos que quieren ser pacientes simulados. Es una convocatoria general, pero imaginemos que vamos a tener un examen profesional y a lo mejor quiero capacitar específicamente pacientes para ciertas estaciones o para ciertos padecimientos. Entonces, mi convocatoria va a ser más específica. Voy a decir, convoco a pacientes entre 45 y 65 años de edad que puedan llegar a tener alguna afectación así, o normal, ¿no? O sea, hay diferentes formas de convocar y para hacer una capacitación de paciente. La más adecuada es la general, porque tú ahí registras a todos y posteriormente ya puedes ir haciendo grupos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. También lo que se puede hacer es, ya que tenemos este grupo de personas candidatas a la formación de paciente estandarizado, tomar alguna serie de datos, ya sea de historia clínica de estas personas, para poder también encaminarlas, como bien menciona la doctora Vianney, y a lo mejor tomar algunos signos vitales o a lo mejor tomar somatometría, ¿no? Porque también como población podemos ser hipertensos, podemos ser diabéticos o tener otra comorbilidad que puede influir incluso en cómo interpreta a un paciente estandarizado. O aspectos Ok. físicos, algunos aspectos físicos, como por ejemplo una amputación o una enucleación de un ojo, etcétera, ¿no? A ver aspectos físicos sin que este, vayamos más allá de los aspectos éticos y del respeto al paciente, ¿no? Y guardar los datos personales. Siempre hay que tener este resguardo porque es como si fuera un expediente que estamos armando, ¿no?
Ok, entonces los pacientes simulados estandarizados cuando se convocan pueden ser desde personas sanas hasta personas ya con un padecimiento, ¿no? Y ese padecimiento puede ayudar a que ellos puedan interpretar la enfermedad que queremos probar o que queremos implementar en el escenario para nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, de ahí pues se van capacitando hasta asumir los roles dependiendo de las necesidades de la prueba, ¿no? Si hay necesidad de dar más allá de una interpretación o iniciar una evaluación o una realimentación, pues bueno, se puede lograr dependiendo de la capacitación. Ahora, por ejemplo, fíjense, normalmente muchos dicen que, pues obviamente la simulación es una técnica que requiere muchos recursos financieros, materiales sobre todo, ¿no? Y sabemos que esta técnica no está al alcance de muchos precisamente por los altos costos. ¿Cuál es la diferencia o qué escenarios, qué ventajas tengo con un paciente estandarizado con relación a un simulador? Ah, este, creo que esta pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque si bien un simulador de alta fidelidad te puede dar variables hemodinámicas para cierto tipo de casos, no quiere decir que el paciente estandarizado no lo pueda tener. Aquí hay dos factores importantes. Uno, la seguridad del paciente, porque no vamos a hacer procedimientos invasivos en este paciente, y en el simulador de alta fidelidad se podrían hacer. Pero bueno, aquí eso hablamos de procedimientos invasivos. Sin embargo, eso lo podemos rescatar con simuladores de tarea para hacer estos procedimientos invasivos y integrar al paciente estandarizado a escenarios un poquito más complejos, más completos, en el que nosotros vamos a tratar de enseñar habilidades no tan motoras, pues, sino que sean habilidades no técnicas, como comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, interpretación, diagnóstica, etcétera. Entonces, el paciente estandarizado tiene esa gran ventaja de que hay una relación con un humano, que esa relación no la siente a veces el participante, el estudiante, al ver a un simulador, aunque nosotros establezcamos contratos de ficción y de realismo, siempre no deja de ser un simulador, pero cuando ven a la persona, al humano, como que ellos entran más a ese rol de que están atendiendo a un paciente real. Entonces, eso es una gran ventaja porque hay una inmersión en la simulación más pronta que con el simulador, ¿sí? Y esto hace que ellos desarrollen este aprendizaje emocional al tener que interactuar con esta persona, ¿sí? La ventaja es que podemos representar cualquier otra enfermedad y estos aspectos no técnicos, como comunicar malas noticias, como hablar de aspectos éticos en este tipo de escenarios. No sé si la doctora Alba quiera comentar alguna otra cosa. Sí, ahorita que estaba comentando esta parte de habilidades no técnicas, también creo que debemos resaltar que el alumno va construyendo su propio aprendizaje con una persona que le va a proporcionar una experiencia que va a ligar a sus experiencias de comunicación a lo mejor previas y que difícilmente a lo mejor lo puede lograr viendo a un simulador nada más, ¿no? Como objeto a lo mejor ya inanimado incluso. Hay otro aspecto también, que el paciente estandarizado o el paciente simulado también puede participar de simulaciones híbridas, en donde van a desarrollar el procedimiento con el simulador de tareas, pero a ese simulador de tareas le damos una voz o una presencia de una persona que de alguna manera se queja porque le están colocando una venoclisis o se queja porque le están tomando una gasometría. Y estas son interacciones que son más parecidas a lo real. Entonces, esa es una gran ventaja porque hay una mayor interacción y una inmersión más rápida a esa simulación, a que se lleven, que estén pensando que están atendiendo a un paciente real. Y obviamente, hablando de recursos económicos, pues obviamente el costo es distinto, ¿no?
Sí, ¿Los sí. pacientes simulados o estandarizados reciben un pago por este trabajo? Pues, bueno, aquí en México es algunos pacientes que se han utilizado para ciertos exámenes, me parece que sí, no puedo dar el dato, no, pero lo que sí es cierto es que en Europa y en Estados Unidos se les paga a los pacientes estandarizados. Me hablaban mis amigos de la Sociedad Española que alrededor de 30 euros, algunos hasta un poquito más de 50 euros les daban, dependiendo de las horas que tenían que hacer la representación el paciente estandarizado o si era para un examen de tantas horas. En el caso de México, todavía no se establece esa norma de pagar. Queremos hacer un club de paciente estandarizado con la finalidad de reforzar esta capacitación y de que perciban alguna remuneración, pues como agradecimiento de su tiempo y de su experiencia, ¿no? Pero no lo tenemos como tal establecido. No sé si la doctora Alba tenga alguna información respecto a esto. Me parece que nada más les pagan cuando son los exámenes de alto impacto, que obviamente ya tienen que estar de manera formal en un evento de simulación y que va a tener una implicación en exámenes profesionales. De ahí en fuera no reciben un pago. Y que obviamente pues tienen que tener una capacitación óptima, ¿no? Para hacer esta representación, sobre todo por el grado de examen en el que van a participar. Pues Sí, bueno, perdón, sí. doctora. Yo creo que esta parte del pago tiene que ver mucho con el tiempo que invierten las personas en capacitarse como paciente simulado. En Estados Unidos, por eso se crea esta sociedad, la ASPE, donde se desarrollan estas guías, esta preparación más formal, profesional, por así decirlo, y entonces eso implica que tengan una remuneración. Esperemos que nosotros aquí en México podamos desarrollar este tipo de capacitaciones y que podamos tener nuestros grupos de pacientes simulados. Que tengan una óptima capacitación, ¿no? Se certifican los pacientes simulados, estandarizados en estas sociedades que usted hace referencia. Sí hay certificaciones, no tengo ahorita los datos específicos, pero bueno, es importante que sí tengan alguna evaluación, alguna certificación de que pueden desarrollar, sobre todo con pacientes simulados, ciertos roles. Yo creo que eso es muy importante. Si yo voy a hacer el rol de paciente estandarizado como evaluador o como facilitador o como realizando un debriefing, pues tengo que estar certificado para eso, ¿no? Pero aquí en México todavía no. Ok. ¿Y qué nos pueden decir del curso de paciente estandarizado que ustedes diseñaron? Doctora Alba. Bueno, les podemos realizar la invitación para que se inscriban este año. Tenemos la segunda versión del curso de formación del paciente estandarizado y toda esta información la pueden encontrar en la página de redecim.unam.mx o bien en la página del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén pendientes en la siguiente convocatoria. Igual aquí abajo en la descripción del podcast podemos agregar el link para que puedan consultar todos nuestros cursos y todos nuestros recursos que podemos también compartir. ¿Tiene algún costo el curso, doctora? El curso es gratuito hasta ahorita, pero probablemente después, por la cuestión de generar más apoyo didáctico, llegue a generar algún costo. ¿Y nos podrían hablar un poquito de lo que es así de grandes rasgos, el programa? Sí, claro. Bueno, para nosotros, junto con el grupo de ahí del departamento, tuvimos la inquietud de generar este curso porque tenemos la necesidad de tener pacientes simulados. Y en esta pandemia no fue la excepción. En esta pandemia se requirieron muchos pacientes simulados. Entonces, este temario se desarrolló con base a diferentes capacitaciones que ya hemos tenido nosotros y las bases principales de lo que viene conformando al paciente simulado.
Hablamos primeramente de un aspecto teórico de cómo surge el paciente simulado y después hablamos un poquito de simulación, no a profundidad como un educador en simulación, pero sí les hablamos de aspectos y conceptos en simulación. Y luego, propiamente, ya empezamos con la formación del paciente simulado, la representación de una enfermedad, las emociones. Tenemos aquí el apoyo del maestro Godoy, que es un actor y que él siempre nos ha apoyado bastante para la representación de un rol. No queremos decir un papel porque no son actores. El papel cinematográfico o teatral, pues son actores. Aquí un rol como paciente, ¿no? Para representar una enfermedad. ¿Qué características debe de tener? ¿Cuál es el lenguaje verbal? ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Todos estos aspectos, pero combinados con práctica de interpretación. Entonces, hacemos un cierre al final de este curso. Estoy hablando en general. No sé si la doctora Alba quiera compartir alguna otra cosa del temario. Sí, algo importante es que por pandemia, pues esto se limitó un poco y el recurso que utilizamos fue a distancia, la modalidad. Sin embargo, hacemos sesiones sincrónicas donde practicamos y realizamos diversas dinámicas para asegurar que por lo menos en una telesimulación o en una simulación a distancia vamos a poder tener este rol de interpretación de un paciente de manera efectiva. Eso es muy importante lo que dijo la doctora Alba, que por la pandemia lo hicimos virtual y entonces integramos otro tópico que fue el paciente en la telesimulación. Entonces, el paciente simulado en telesimulación. Entonces, yo creo que esto, porque no es lo mismo presencial que en telesimulación, hay otros aspectos que también tiene que tener en cuenta el paciente, simple y sencillo. En lugar de estar viendo hacia el frente, tiene que estar viendo hacia la cámara. ¿Para qué? Para que la mirada sea como si estuviera viendo directamente al médico que lo está atendiendo. Son aspectos pequeñitos, detalles, pero que también se les da en capacitación ahí. Entonces, este año quisiéramos tener la oportunidad de tener las prácticas presenciales, pero nosotros dependemos del semáforo epidemiológico y de las condiciones de la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que sí podamos tener más práctica presencial. Ok. Pues no, yo creo que nos han dado una amplia información de este tema y reconocer la importancia que tiene el paciente simulado en todas las actividades por simulación y los diferentes roles. Yo, a veces tenemos limitada esa información, pero sabemos ahora que pueden interpretar más allá de interpretar un paciente, pueden asumir otros roles, ¿no? Que van hasta la evaluación. Sí, y es muy interesante que estas personas tengan una capacitación, es importantísimo, y que cada vez más la comunidad, la sociedad como tal, pueda involucrarse en estas actividades, porque pues obviamente repercuten en la formación de los futuros profesionales de la salud. Y si son pacientes que obviamente dependiendo de sus condiciones, son personas enfermas o que padezcan una enfermedad que a lo mejor obviamente que esté controlada, puedan participar con nosotros para poder realizar todas estas actividades. Sí, algo que quisiéramos agregar es que tenemos algunos datos preliminares de una investigación que estamos haciendo con la doctora Alba, de esta parte de la evaluación del paciente estandarizado, porque algo que es muy importante y que usted mencionaba, que si se certificaban, hay que evaluar el desempeño del paciente estandarizado como cualquier otra evaluación. Tenemos que evaluarnos los profesores, tenemos que evaluar a los estudiantes. Bueno, tenemos que evaluar el desempeño del paciente estandarizado. ¿Con qué objeto? De mejorar. Entonces, tenemos algunos datos preliminares que pronto espero que los podamos compartir aquí en Redesim y que lo compartiremos en la revista también de simulación. Bueno, pues fue muy grato tener esta charla con esta amplia descripción, muy detallada, con datos muy, muy relevantes para lo que es el paciente simulado y la importancia que tiene en las actividades.
Pues les agradezco mucho su participación en este podcast y esperamos que esto haya sido de utilidad para todos los que nos escuchan y que les invitamos a que nos envíen sus participaciones acerca del tema o preguntas que yo creo que si las lanzan al aire, ustedes amablemente las puedan contestar. Pues muchísimas gracias, doctora Alba, doctora Vianey. Pues nos estamos viendo pronto en otro podcast de Redecim. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.